Culminamos esta mañana y damos, por supuesto, la bienvenida al doctor Nathan Nissenblatt Murillo, quien es abogado de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Probatorio de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Procesal de la Universidad del Rosario, cursó el programa de negociación para altos ejecutivos de las universidades de Harvard, Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT y TUFTS, conciliador en Derecho, fundador del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, autor de Derecho Procesal, Derecho Probatorio, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Comercial. Catedrático universitario, ex juez civil del Circuito de Bogotá, formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, ex procurador judicial 2 para asuntos civiles, ex magistrado del Tribunal Superior de Antioquia y actualmente magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. En esta oportunidad nos presenta una ponencia que realmente a nivel mundial tenemos todos que manejarla, como es el tema de la inteligencia artificial, pero aplicada a la administración de justicia. Bienvenido, doctor. Yo creo que no hay mayor honor para un colega juez magistrado de la rama judicial que viene de otro distrito que lo honren con unos minutos en tal vez uno de los tribunales más importantes del país, como es el de Cali. Y sobre todo poder conversar con colegas de uno de los temas que más nos tiene ocupados, por no decir preocupados en la rama judicial, como es el uso de la inteligencia artificial. Yo quise traer, ustedes ya están leyendo un título que es un poco provocativo, que parte de muchísimas conversaciones que hemos tenido a lo largo del territorio colombiano, conversando con jueces, conversando con abogados, conversando con estudiantes, académicos, e incluso personas que no han tenido la oportunidad de participar en debates jurídicos. La inteligencia artificial llegó con fuerza en el año 2003, cuando una empresa que fue OpenAI permitió que se utilizara de manera gratuita, y eso masificó y extendió el uso de una herramienta que parecía ser un privilegio hasta antes del año 2022. En pandemia nos dedicamos a estudiar la tecnología en la administración de justicia. Tuvimos que expedir un decreto de emergencia que fue el decreto 806, que lo redactamos prácticamente en la marcha. Aquel Ministerio de Justicia convocó a un petit comité, 5 personas, casi todas miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, para que apoyaran con ideas de lo que después fue la Ley 2213. Pero ya veníamos desde el Código General del Proceso, año 2005, discutiendo la posibilidad de incorporar tecnologías con fuerza de ley a la actividad jurisdiccional. Por eso hoy tenemos el artículo 103 del Código General del Proceso. Y luego por vía de remisión jurisprudencial, pero después ya con fuerza legal lo trajimos al proceso el concepto del documento electrónico, el dato, el mensaje de datos que estaba en la ley 527 de 1999. Ya cuando llegó la inteligencia artificial comenzaron a construirse una serie de ideas, mitos que yo quiero venir a contarles, qué es lo que hemos venido discutiendo y tratar de alguna manera de hacer un aporte para derrumbar o destruir algunos de esos mitos para que no nos dé tanta preocupación. Entonces, les cuento. Lo primero, en la rama judicial nosotros tuvimos un caso que nació en el distrito de Cartagena, un caso de tutela en el que un juez sumamente activo utilizó ChatGPT, su versión gratuita, ChatGPT 3.5, que para ese momento había sido preentrenado con alguna información que existía en la Internet. Y el juez, a través de instrucciones, le pidió una solución frente a un problema del derecho a la salud, un problema constitucional. ChatGPT le arrojó unas respuestas. Las respuestas, infortunadamente, fueron producto de lo que hoy en tecnología llamamos una alucinación, y eso llevó a que la Corte Constitucional seleccionara el caso. Además, con intervención ciudadana, varias instituciones, varias organizaciones no gubernamentales participaron en ese proceso de selección y revisión,
de la sentencia, lo cual originó la sentencia 323 de 2024. En la 323, que es una sentencia hito a nivel mundial, les cuento que estuve hace muy poco en el Congreso Internacional de Derecho Procesal en Zagreb, y allá se habló de esa sentencia. Y nos contaron varios colegas de Europa, Asia, que todos la estaban estudiando. Les parece un hito, porque en esa sentencia se libró una orden para el Consejo Superior de la Judicatura, para la rama judicial, por parte de la Corte Constitucional, de regular el uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Eso dio origen al Acuerdo 12243, que aquí está resumido, en el que básicamente se dice los jueces, funcionarios y empleados de la rama judicial tienen expresa autorización de utilizar inteligencia artificial. Quiero comenzar por ahí. Y voy a repetir esto con fuerza. Los jueces, empleados y funcionarios y demás de la rama judicial tienen expresa autorización de utilizar inteligencia artificial. No es que la prohibieran. Lo que se dijo, eso sí, era que había que utilizar herramientas de dotación de la rama judicial, al igual que lo hacemos para otras actividades, como por ejemplo las audiencias, como por ejemplo los correos electrónicos, como por ejemplo el expediente electrónico. Ustedes recordarán que nosotros no podemos utilizar cualquier correo electrónico para transmitir información. Nosotros utilizamos la herramienta de Outlook. No podemos utilizar cualquier repositorio en Internet. Tenemos que utilizar OneDrive. Ahorita el sistema integrado de gestión judicial. En algunos despachos judiciales tendrán otros repositorios, pero todos provistos por la rama judicial. Sabemos todos que no podemos transmitir mensajes a través de cualquier sistema de correo electrónico. Nosotros no podríamos abrir tranquilamente una cuenta en Gmail o en Yahoo o en Hotmail. No podemos utilizar el WhatsApp tampoco porque no ha sido autorizado por la rama judicial, porque no garantiza la integridad de los datos, no garantiza confiabilidad. Por supuesto, pues eso va a llevar a que nosotros estemos muy limitados a utilizar solamente las herramientas de intercambio de datos. Por ejemplo, nosotros utilizamos internamente Outlook. Ustedes saben que nosotros no depositamos nuestra información en cualquier repositorio, por útil que nos parezca, a menos que la información ya sea pública. Pero antes de que ha sido publicada, es decir, antes de que ha pasado por audiencias públicas o antes de que ha sido notificada por estados, nosotros no la podemos llevar a repositorios externos. Por eso utilizamos, por ejemplo, OneDrive. Entonces, lo mismo pasó con la inteligencia artificial. Lo primero que se dijo es, vamos a utilizar inteligencia probada y autorizada con reglamentos específicos y sobre todo con unas cláusulas fuertes de confidencialidad que, por ejemplo, en este momento nos ofreció la empresa Microsoft. Entonces, por eso se los quería mostrar. Todos y cada uno de los servidores judiciales, empleados de la rama judicial, tienen acceso a herramientas de Microsoft bajo unas licencias especiales negociadas directamente con Microsoft para que nos garanticen confidencialidad, para que nos garanticen integridad. Es decir, para que nos garanticen que los empleados de Microsoft no van a leer nuestros mensajes. Y en materia de inteligencia artificial, Microsoft implementó una inteligencia propia que se llama Copilot, que luego la integró y le compró a la empresa OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, le compró el modelo GPT. Hasta el año pasado utilizaba los modelos GPT-4 y 3. A partir del mes de septiembre del año pasado comenzó a utilizar GPT-5 y estamos esperando a que le incorporen el GPT 5.1. No sé si alguno de ustedes es usuario de ChatGPT. Ayer a las 4 de la tarde OpenAI anunció y ya nos entregó el GPT 5.1, que es una herramienta un poco más avanzada. Esa es la que estamos utilizando en la rama judicial. 125 de nosotros, tal vez un poquito más a esta mañana, hacemos parte de un plan piloto de inteligencia artificial. El despacho que yo regento en el Tribunal Superior de Medellín recibió una licencia adicional de Copilot que se llama Copilot 365, que es un Copilot que no funciona como el de todos los demás, sino que se integra directamente al ecosistema Office 365 a través de un aplicativo que se llama Graph o API. Para los que han trabajado un poquito de tecnología. Básicamente es que lo podemos utilizar directamente en Excel, en Word, en Teams. Podemos no solamente grabar y transmitir audiencias, sino que estando en curso de la audiencia podemos hacer preguntas directamente a Copilot para que Copilot procese, estudie y nos dé respuestas sobre lo que ha sucedido dentro de la audiencia. Una herramienta que infortunadamente todavía no tienen la gran mayoría de ustedes porque la rama está estudiando los costos asociados a la implementación de esa inteligencia artificial. Les doy como dato, una licencia adicional por despacho o por usuario puede costar más de $1,5 millones de pesos. Luego es un costo adicional que tendría la rama judicial y por eso no sabemos si, al igual que otras herramientas, podría ser subutilizada. Es decir, no todos los despachos podrían darle el mejor uso o el mejor rendimiento. Por eso no todos la tienen. Pero en este momento la elegida es Copilot. Y cuando digo elegida es que ocurre lo siguiente.
Un estudio en el año 2014, es decir, una encuesta que realizó el Consejo Superior de la Judicatura, reveló que la gran mayoría de los empleados judiciales ha utilizado al menos una herramienta de inteligencia artificial, si no varias, para la realización de sus labores diarias. Y eso llevó a que la Unidad Técnico-Informática de la Rama Judicial, en su División de Seguridad y Protección de los Datos Personales, hiciera un estudio detallado y pormenorizado de cuáles herramientas eran seguras para poderlas habilitar dentro del entorno o ecosistema computacional de la rama judicial, es decir, dentro de nuestra red. Yo quiero que ustedes tomen nota porque este es el listado de las herramientas que podemos utilizar. Están expresamente autorizadas por la rama judicial, además de Copilot. Estas son las que ustedes pueden descargar, instalar y utilizar. Ahora vienen las que no. Y estas son las que no pueden utilizar. Malas noticias. Porque muchas de esas sabemos que muchos de ustedes las han utilizado, por ejemplo, para sus audiencias, para sus expedientes, para hacer análisis de procesos. Muchas de esas sirven y son buenísimas para las audiencias. Fíjense que hay mencionadas varias que se utilizan todos los días. Por ejemplo, Otter AI, que es la que está abajo, Read AI, que son las que sirven para transcribir audiencias y estudiarlas. Muchas de esas están siendo utilizadas. ¿Por qué se mencionaron esas? Uno, porque en Bogotá detectaron que dentro de los servidores de la rama judicial estaban instaladas estas aplicaciones. Dos, detectaron el tráfico hacia estas aplicaciones. Y tres, cuando fueron a hacer los análisis de, primero, ojo, confiabilidad, integridad de datos y sobre todo cláusulas de no uso y sobre todo de no entrenamiento, se encontraron con que todas eran muy débiles. Hay un problema geopolítico aquí que hay que tener en cuenta. Recuerden que a nivel mundial hay dos grandes potencias en inteligencia artificial, Estados Unidos y China. Recuerden que cada una tiene un régimen diferente y unos acuerdos diferentes con la República de Colombia. Luego, estamos estudiando en este momento, esto es a nivel mundial, cuál es el impacto de guardar información en un servidor en China, por ejemplo, los proveedores de Qwen, DeepSeek, otro que está en Singapur, Manus se llama. Si nosotros vamos a enviar la información para allá o si vamos a seguir utilizando los servidores de Microsoft que utilizan Azure, que están en Estados Unidos, o los servidores de Amazon que también están en Estados Unidos, o al menos en naciones amigas a los Estados Unidos donde están ubicando sus servidores para efecto de nosotros enviar la información. Pausa. Nosotros la información colombiana de los expedientes no la tenemos dentro de Colombia. Creo que ustedes todos lo saben. Eso sucedió en la pandemia. Nos tocó remitir toda la información a servidores Azure, servidores OneDrive. Luego hay un problema de territorialidad, hay un problema de soberanía. Nuestros expedientes están alojados en los Estados Unidos. Los traemos de vuelta por Internet. Hay un problema geopolítico ahí. Paro porque yo no soy representante de la rama judicial, luego ellos nos tendrán que decir cuál va a ser la decisión final. Pero sí les cuento que hemos venido probando más de 15 empresas privadas que ofrecen inteligencia artificial. Ustedes habrán escuchado algunas de esas, les voy a mencionar las más importantes. Legis lanzó un servicio de inteligencia artificial para la consulta de sus obras internas. Hay otra que ha tenido mucha divulgación reciente que se llama Ariel. No sé si alguno de ustedes ya la probó. Es una empresa privada que le quiere ofrecer a la rama judicial un servicio de búsquedas a través de ChatGPT. Ellos bajaron un ChatGPT, lo utilizan y alojan nuestra jurisprudencia en un servidor de Amazon. Luego estamos discutiendo para ver si la rama le quiere pagar a una empresa externa para que nos presten el servicio de verificación de nuestra propia jurisprudencia. Vamos a ver cómo se va a desarrollar eso. Cambio de tema. ¿Tenemos sí o no regulación nacional de inteligencia artificial? Y la respuesta hasta ahora es no. Hay más de 7, 8 proyectos en el Congreso de la República para regular inteligencia artificial, pero todos se refieren o a regulaciones sectoriales, ninguno a una regulación nacional. Y es cierto que Planeación expidió un COMPES, que fue el COMPES 4144, febrero del año pasado, en el cual expedía una política nacional de inteligencia artificial poniendo de presente algunas fallas o las grandes brechas que existen en el territorio colombiano para la República de Colombia, haciendo una serie de recomendaciones, pero están dirigidas la mayoría de ellos, si no todas, a ministerios y departamentos administrativos. Y con esto quiero decir que hay que romper un mito, y es que no tenemos una legislación específica ni para abogados ni para jueces desde el punto de vista legal. El COMPES no se refiere a actividad de abogados ni a actividad de jueces. Es bueno estudiarlo para nosotros estar pendientes de lo que va a pasar en otras ramas del poder público, pero no en la rama judicial. Lo siguiente. Tenemos una sola ley hasta ahora que habla de inteligencia artificial. Curiosamente,
La regularon para lo penal. Si ustedes se van a leer los antecedentes de esa ley que están en la Gaceta del Senado, un senador sufrió un caso de suplantación y el senador lo llevó al Congreso de la República. Al senador le sacaron un dinero de una cuenta, le cambiaron su nombre y él dijo que eso había sido por inteligencia artificial. No quiero ser irrespetuoso con el proyecto, pero sí de pronto nos preocupa bastante que sea el único proyecto de inteligencia artificial, en el único caso en que le preocupó al Congreso de la República expedir una ley para modificar el Código Penal, para introducir un agravante a la falsedad personal, porque a una persona la suplantaron en un trámite bancario que no sabemos todavía si fue con inteligencia artificial. Y aquí voy a entrar a lo de los mitos. Mucha gente ya está diciendo que todo es con inteligencia artificial, incluyendo esta presentación, y no, esta presentación no tiene una coma de inteligencia artificial. No tiene nada, porque no funciona, todavía no está lista para eso, ya se los voy a mostrar. ¿Qué pasa con los abogados? Los abogados están utilizando inteligencia artificial, eso lo sabemos, ya lo detectamos. Quiero contarles que en nuestro tribunal, en mi caso, en mi despacho, recibimos un habeas corpus redactado íntegramente con inteligencia artificial. Lo puedo contar ya porque es información pasada por cosa juzgada. Una persona estaba en un hospital, entró, pidió salida, le dijeron que todavía no podía salir, estaban haciendo unos trámites para darlo de alta, la persona sintió que la estaban reteniendo, abrió su celular, entró a un aplicativo que se llama Google Gemini, le hizo la pregunta, me siento retenido, Gemini le empezó a contestar, ¿qué quieres hacer? Le dijo, mira, que hay un habeas corpus, te ofrezco el modelo, llena los espacios. ¿Qué hizo la persona? Esto es caso de la vida real, sin ninguna caricatura. Le tomó captura de pantalla a las respuestas de Gemini, pasó las capturas de pantalla a un correo electrónico y el correo electrónico lo envió a la Oficina Judicial de Reparto. Y me llevó a mí. ¿Qué había que hacer? Obviamente hay un principio de caridad que se desprende de uno más costoso que ustedes conocen, que se llama el pro actione. El juez tiene que ser activo en encontrar la razón verdadera, ¿sí?, que motiva al litigante. Y así lo hicimos. Entonces le pregunté al litigante, que en este caso era una persona sin abogado, pero igual es litigante, pues litigó. Le dije, ¿usted utilizó Google? Y si utilizó Google, ¿por qué no al menos llegó a los espacios? Porque no sé qué dicen los espacios. Porque decía, este es el formato de habeas corpus, termina de llenar la historia. Pues no la había llenado. Pero obviamente se desprendía que la tutela era contra una determinada entidad, entonces pudimos más o menos averiguar lo que pasaba, se admitió, la entidad sí nos contó toda la historia, el usuario nunca nos respondió, pero el habeas corpus fue fallado, es decir, llegó hasta sentencia. Sabemos que los abogados están utilizando ChatGPT para redactar sus demandas, sabemos que están utilizando Claude, sabemos que están utilizando Grok, lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Algunos nos lo cuentan, a otros se les va el pedacito. ¿Se ha visto la frase que dice al final? ¿Quieres que te diga algo más? ¿Sí? Esa ya la estamos viendo. A los abogados se les va. Y a otros les estamos detectando por la forma como le redacta la inteligencia artificial. Por ejemplo, en los talleres de inteligencia tenemos plenamente detectado cómo redacta Grok, tenemos redactado cómo redacta Copilot, sabemos cómo redacta Gemini, sabemos cuál es el resultado final cuando ChatGPT le dice ¿quieres que te produzca el Word? Sabemos que el Word le produce un documento lleno de titulitos azules con una letra especial y si la persona no los cambia. Y además sabemos cómo arroja el razonamiento ChatGPT. ChatGPT tiende a dar 3 razones por cada postulado, entonces encontramos las 3 razones y además porque no comete faltas ortográficas. Entonces ya más o menos lo vamos detectando. La gran pregunta que nos hacemos es, pues si eso tiene problemas respecto de los deberes deontológicos o el estatuto deontológico de los abogados. ¿Qué hemos identificado? Hemos identificado cantidades de citas falsas, inexactas o descontextualizadas. Pero desde acá queremos hacer la siguiente advertencia. Es que una cosa es cuando un abogado cita una sentencia que no existe porque ni siquiera la buscó. Y otra cosa es cuando cita una sentencia que no existe porque se la encontró en Rincón del Vago. O en la Wikipedia. Es que no es lo mismo. Es que por lo menos cuando la persona entró a Google, que la mayoría de las personas no están educadas para hablar con Google, porque la mayoría entra y escribe salud.enter, ¿cierto? Y eso le arroja una cantidad de resultados de Ecuador, Chile, Perú. Y entonces la persona se confía y dice, esta es la sentencia que me sirve y copia-pega. ¿Cuánto dolo hay en eso? Poco dolo. Hay inexperiencia, hay negligencia, pero hay poco dolo. Mucho más dolo hay en el que nos cita una sentencia que sabe que no existe. El que no consultó nada. Esa es una situación verdaderamente grave. Y estamos llamando la atención poderosamente con eso.
¿Por qué hemos llamado la atención? Porque parece que nos estamos centrando demasiado en acusar a los abogados del uso de IA y de las anunciaciones, y eso es cierto. Tenemos talleres para enseñarles a los abogados cómo utilizar las IAs y cómo hacer un prompt y cómo pedirle que no se equivoque y cómo pedirle temperatura cero y cómo pedirle que no consulte jurisprudencia que no sea de Colombia. Es más, cómo pedirle que no consulte jurisprudencia. Ya les voy a mostrar por qué. Eso es un tema aparte, pero estamos centrando mucho en la responsabilidad. Luego yo quiero recordar que la responsabilidad en Colombia es subjetiva, según dice el Código Disciplinario del Abogado, y hay un principio de legalidad. Eso es muy importante saber. Luego sí tenemos que estar alertas, porque ahorita voy a hablar de un tema de autoría. Ahora, estamos estudiando confidencialidad. A la rama judicial se le dio una instrucción precisa de no utilizar servidores externos por un problema de confidencialidad. Nosotros no podemos revelar lo que nos llega por los expedientes. Eso ya lo sabíamos desde hace años. No necesitábamos una ley de inteligencia artificial. Pero sí nos estamos preguntando el caso de los abogados. ¿Qué pasa con el abogado que utiliza indiscriminadamente no solamente inteligencia artificial, sino otros servidores? Los abogados utilizan aplicaciones gratuitas como Google Gmail y por ahí transmiten todos sus datos. Es más, se envían todo por WhatsApp. Cuando uno envía todo por WhatsApp, ustedes saben lo que pasa. Nosotros no tenemos cláusula de confidencialidad con WhatsApp. No obstante que WhatsApp nos prometa a nosotros y nos jure por todos los dioses de que la conversación es punto a punto y que nadie la puede intervenir. Lo cierto es que nosotros no hemos suscrito convenio con WhatsApp. Por eso la rama judicial no utiliza Meta. En otros países sí lo permiten. Acá no. Por eso utilizamos Microsoft. Luego, ¿qué pasa con el abogado que transmite, circula y recircula toda la información de su cliente? Eso sí que hay que estudiarlo. Obviamente de eso se va a ocupar el derecho disciplinario y, dado caso, el derecho civil. Ahora, ¿qué pasa con la propiedad intelectual? Nos preocupa muchísimo. Resulta que, Mario, no me vas a regañar que tú eres más experto que yo en esto. Resulta que hay un concepto hace muchísimos años, que es el concepto de el anticomún, el derecho de los anticomunes. ¿Cuál es ese derecho? El derecho que protege a toda persona del uso por otra de aquello que le es exclusivo de su propiedad. La propiedad privada es un anticomún. Luego, el derecho de los anticomunes, ese concepto de anticomún fue postulado por un catedrático de la Universidad de Harvard en 1988, Michael Heller, y fue estudiado y reestudiado nuevamente por varias universidades en Estados Unidos. Estudia el efecto que tiene en el conocimiento humano y en la producción de conocimiento y en el crecimiento y en el desarrollo humano el derecho de los anticomunes. ¿Qué está pasando con la Internet? La Internet está llena de comunes, es decir, de información que no necesita pago, no necesita suscripción. Tema número 1. Nos preocupa muchísimo que solo podemos estar nosotros accediendo a información que es libre o de no pago. Voy entrando a eso de una vez. Por eso las inteligencias artificiales solamente nos pueden dar datos que se encontraron en páginas libres o no pago. Por cierto, en la mayoría de los casos, para nosotros los abogados es información basura. No sirve de mucho, porque los verdaderos datos que nosotros utilizamos están en los libros físicos, en los libros tangibles, en los libros publicados, los que están en nuestros estantes. Ahora viene el dato de la inteligencia artificial versus la propiedad intelectual versus incluso el derecho de autor. ¿Qué pasa si alguno de ustedes le da por cargar, escanear un libro de esos y meterlo a una inteligencia artificial? Pues sabemos que estas empresas los pueden redistribuir, es decir, los pueden utilizar para entrenamiento y dárselo como respuesta a un prompt a un usuario que, por cierto, está pagando. Luego sería un uso, un aprovechamiento indiscriminado y no permitido de una obra que tiene protección, es decir, que sería un anticomún. Eso lleva a otro dato. Desde el año 2023, varias personas en Colombia han intentado registrar obras. Ustedes saben que la idea humana no se registra, la idea no se protege, lo que se protege es la manifestación de la idea. Entonces, hagamos un ejercicio que yo creo que muchos de ustedes ya lo han hecho, los que tienen inteligencia artificial, el famoso ejercicio de crear una imagen. Creo que varios de ustedes han jugado con eso, crea una imagen. Inclusive los logos en este momento de la rama judicial los estamos acomodando con inteligencia artificial. Estamos creando imágenes, incluyendo la imagen del robot. ¿Puedo ir a la Dirección Nacional de Derecho de Autor a registrarla? Entonces la respuesta de ellos ha sido enfática, no. No la puede registrar. Y miren las palabras tan fuertes que ellos utilizan. Yo no puedo entender que es una obra humana, una producción de una máquina que utiliza lo que se llama heurística, no obstante que el prompt sea autoría del humano, pero el resultado no es autoría humana. Y el derecho de la propiedad intelectual y sobre todo el derecho de autor, dicho así en singular,
protege desde una perspectiva autoralista y antropocéntrica. Tiene que ser un ser humano el autor. Y hasta ahora la Dirección de Derecho de Autor, en más de 15 respuestas y 2 conceptos que ha dado, están publicados en la página, ha dicho que si no intervino al 100% un ser humano, no puede registrar la obra. Es decir, que si parte de la creación fue con inteligencia artificial, estoy hablando de no toda. Recuerden, por ejemplo, que los creadores de contenido, los creadores artísticos, los creadores visuales, los que diseñan un logo, los que incluso diseñan una máquina y la quieren registrar, el plano, pueden haber utilizado software como por ejemplo Adobe y otros que ya hoy día tienen inteligencia artificial. Es una posición muy fuerte. Esto no es igual en todos los países. En un foro en Europa se dijo que había países que tenían la misma visión, como Francia, España. Inglaterra no tanto. Inglaterra dice, hay autoría. Lo que pasa es que utilizó máquinas. Colombia sí ha sido muy restrictiva en el tema. Y eso me lleva al siguiente punto. Espérenme, adelanto y ya les muestro. No, este todavía no. Autoría. ¿Qué pasa con los documentos que producimos los jueces? ¿Qué pasa con los documentos que entran a los procesos? ¿Y qué pasa con los memoriales de los abogados? Autoría. Resulta que, ustedes se acordarán, que hace unos años nosotros exigíamos como rasgo identitario de un documento la firma. ¿Se acuerdan que peleábamos mucho por eso, verdad? Incluso todavía legislaciones desuetas, como la del Código de Comercio, que habla de los títulos valores, dice que el tenedor de un título valor, ¿sí?, podrá ejercitar la acción cambiaria siempre y cuando tenga un documento que trae una firma, ¿verdad? Entonces, firma. Eso obviamente ha generado un rezago en la rama judicial, pero nosotros todavía tenemos discusiones. Ustedes pueden ver el artículo 244 del Código General del Proceso, que exige verificación de autoría de los documentos, que puede darse por imputación, puede darse por presunción, puede darse por firma, puede darse por manuscrito, pero tenemos que hablar de autoría. Cuando hablamos de las sentencias y las decisiones judiciales, ustedes pueden consultar el artículo 105 del Código General del Proceso y habla de autoría. Autoría que se refrenda con firma. Tan grave es que cuando se recibe un proceso en segunda instancia y la providencia no está firmada, el magistrado le dice, qué pena, necesito verificar quién es el autor de esto. Así venga a través de un correo electrónico. ¿Se acuerdan la discusión del decreto 491, que en plena pandemia tocó firmar escaneando la firma y que eso se acabó el día que se acabó la pandemia? Si ustedes se acuerdan, en Colombia se acabó la pandemia el día 30 de junio de 2022. Y el 30 de junio de 2022, jurídicamente, ya no podemos firmar documentos con la foto. Toca firmarlos con la firma electrónica o imprimirlo y firmarlo a mano, porque si no, no hay autoridad del documento. Hay un problema de autoría. Y luego también traemos los memoriales de los abogados, que antiguamente tocaba firmarlos y presentarlos personalmente. Se acordarán que antes de la ley 1395, incluso antes de la 1791, las demandas y las contestaciones tocaba firmarlas, porque no podíamos presumir autoría. Y problemas inclusive de verificación de autoría o autenticidad, que están muy relacionadas, autenticidad con autoría, problemas inclusive para dictar mandamientos de pago cuando teníamos documentos declarativos emanados de las partes, documentos de contenido de dispositivo, porque tocaba hacer diligencias previas de verificación de autenticidad, lo que tenía que ver con autoría, y por eso están las tachas de falsedad material. Nos preocupa eso. Si hoy tenemos un documento, y ahorita vamos a llegar al caso de la Corte Suprema que se reveló ayer, que yo creo que todos ustedes ya lo escucharon. Si hoy tenemos un documento que nos entra a un proceso, que no tenemos ningún rasgo de autoría, tenemos necesariamente que aplicar el régimen del artículo 272 del Código General del Proceso y salir a buscar al autor. Eso lo dice expresamente la ley. Si yo del documento no logro determinar quién se lo imputa, porque trae una marquita, porque trae un nombre, porque viene de un correo electrónico, porque tiene un pie de página, porque tiene un encabezado, ¿qué me toca hacer? Para darle curso al documento me toca abrir el trámite de verificación de autenticidad. Eso está en el 272, lo pueden revisar, inciso tercero, y preguntarle a todo el mundo quién es el autor del documento. Así de grave es la cosa. Ahora, la pregunta es, si el documento me doy cuenta que el abogado lo redactó íntegramente con inteligencia artificial, la pregunta es si lo redactó. Ojo con las palabras de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Yo sé que por dentro ustedes están pensando, no, el derecho de acceso a la administración de justicia, no podemos ir tan lejos. Pero es que la discusión no me la inventé yo, se la trajo el legislador. El legislador habla de autenticidad, el legislador habla de autoría, incluso para las providencias judiciales. Sigo. Mito. Se ha dicho muchísimo que es que la IA ya está lista para reemplazarnos a nosotros. Falso. Todas las empresas de inteligencia artificial han dicho que estamos muy lejos de llegar a la superinteligencia. No les voy a leer qué es superinteligencia, ustedes lo pueden ver ahí. Es una definición que básicamente es llegar a la sustitución plena de la racionalidad humana. Ninguna.
Ni siquiera con GPT 5.1 que salió ayer a las 5 de la tarde, que ya lo empecé a utilizar y está, por cierto, muy bueno. No se lo han incorporado a Copilot, va a llegar hasta febrero porque toca hacer todas las pruebas. Se llaman benchmarks. Pero no tenemos superinteligencia, entonces por ahora no hay que acelerarnos a decir ya la IA está lista para reemplazarnos. Ustedes saben que tenemos básicamente 3 grupos de personas en la IA. Tenemos la persona que cree que la IA ya llegó y que ya nos va a reemplazar y que está lista para todo y que, obviamente, aplausos, estoy listo, ¿sí? Como el que cree en el 3i Atlas, que cree que llegó una nave espacial a Colombia. Ese. Está el otro extremo, el que cree lo mismo, que la inteligencia artificial ya es superinteligencia, pero que entonces cuidado, regulémosla, prohibámosla rápido porque esto no se nos va a venir a tomarnos a todos, que es el mismo que creen marcianos. Y está el de la mitad, el que va mirando los benchmarks, que se va mirando los reportes de cada una de las inteligencias y nos está diciendo exactamente para qué sirve. Por ejemplo, ¿para qué sirve? Sirve para, les voy a decir una buenísima, para poder entender lo que me está diciendo un litigante de esos que hablan raro. Se los prometo. Usted puede entrar a una inteligencia artificial, un memorial de esos de 28 páginas que tiene distintos colores, letras, sabores, olores, ¿sí? Y usted dice, ¿qué es lo que me quiere decir? La inteligencia es buena para eso porque le desglosa argumentos. Otra, usted le puede ingresar un documento que usted cree que está súper bien elaborado y la inteligencia le dice, esto tiene problemas de estructura, lógica, redacción, sintaxis, ¿sí? Y le falta por ahí una coma, entonces yo te sugiero que se la pongas. Para eso es buenísima. No sirve para redactar sentencias. No nos sirve para... Voy a corregir la palabra, no redactar sentencias, no nos sirve para tomar decisiones. No hay manera en este momento de meter un expediente completo y simplemente decir enter y él ya me va a dar la sentencia. Eso todavía no existe porque se necesitaría superinteligencia más acceso al 100% de los datos. Ya les voy a hablar de los datos. Otra, ¿puede reemplazar a los jueces? No, ya lo dijo la Corte Constitucional, pero es que adicionalmente la Constitución, el Código Civil, el Código General del Proceso hablan de los jueces como seres humanos. En este momento necesitaríamos una reforma legal, incluso constitucional, para permitir lo que algunas personas han confundido con automatización de procesos. Yo he escuchado en mucho Congreso nacional e internacional, por cierto, con muchísima preocupación, que alguien se ha parado a decir en un foro de estos, no, es que estamos listos para entregarle la inteligencia a los procesos ejecutivos. ¿Algunos de ustedes trabajan en juzgado? ¿Algunos de ustedes han librado mandamiento de pago? ¿Ustedes creen que eso se lo puede entregar a una máquina? Una definición de una medida cautelar, un levantamiento de una medida cautelar, eso tiene mucha labor intelectiva. Necesitaríamos toda una reforma institucional del Estado colombiano para quitar a los jueces de la ecuación. No obstante, sí hay una posibilidad. Si ustedes miran, desde el año 2012 dijimos que podíamos semiautomatizar la subasta. Ahí habla de pujas electrónicas, la palabra es copiada y pegada del Código General del Proceso, pero dice claramente que es bajo la estricta responsabilidad del juez o el encargado, es decir, no podemos hacer delegación total. Y créanme, les voy a contar algo. ¿Ustedes no vieron un correo que llegó anteayer, central, hablando de conciliaciones automáticas de títulos judiciales? Eso no utiliza inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque viene otro dato estadístico, que no lo puse ahí, pero me hago responsable de lo que voy a contar. Estados Unidos, que es el país que más está utilizando inteligencia artificial y que por lejos va ganando la carrera, ha tratado de venderle la inteligencia a empresas prestantes, obviamente sector económico, y menos del 3% están reportando casos de éxito con uso de inteligencia artificial. Se están quedando con herramientas de automatización de algunos procesos, incluyendo comprar un tiquete de avión a través de internet o hacer una reserva de un restaurante. La inteligencia no está funcionando para eso. Luego, si no está funcionando, sino para el 3% de esas grandes empresas que lo probaron, se podrán imaginar para la rama judicial. Luego hay que empezar a desmontar esos mitos. Otro mito que escuché, ¿pueden reemplazar a los abogados? Pues no, necesitaríamos reforma legal. Los abogados tienen que ir a las audiencias, los abogados tienen que, no obstante, no tienen que hacer presentación personal, pero tienen que participar, y todas las normas sobre abogados, incluyendo el viejísimo decreto 196 del 71 que habla de quién es abogado, que nunca menciona la palabra persona, sí implícitamente se refiere a las personas, pues porque en aquella época no había algo diferente a una persona, es decir, un sujeto de la especie humana. No se refería a los abogados como personas que iban a las universidades y obtenían los títulos. Hoy no le podemos dar el título de abogado ni derecho de postulación a una máquina porque necesitaríamos reforma legal. Y por supuesto necesitaríamos controlar eso. Otra que escuché, no sé si han visto la imagen del juez robot. ¿Se han visto en todas las presentaciones que ponen un robot y le ponen toga? Eso no existe. Los únicos robots que tenemos hoy útiles, accesibles para nosotros, son las aspiradoras.
las que pasan por la casa. Esos son robots. El concepto robot es una máquina automatizada que no necesita la intervención del ser humano para poder realizar una determinada labor. No lo tenemos para jueces. Obedece más a un constructo para los que han ido al cine o para los que les gusta la literatura que parte de las novelas de Isaac Asimov, que hablaba de Yo Robot. No sé si alguno de ustedes vio alguna de esas películas, si es que les gusta el cine. Y los que no les guste Asimov, pues al menos vieron La Guerra de las Galaxias. De ahí salen los famosos robots con inteligencia artificial. Eso no existe. Otra, ¿se puede reemplazar a las partes? No. Hemos estado haciendo muchos estudios para saber si podríamos crear avatares, si podríamos crear reemplazos de una... Por ejemplo, ¿cuál es un foro en el que se estuvo hablando hasta hace muy poco, que tocó frenarlo, que eran los famosos smart contracts, los contratos inteligentes? En un smart contract, en principio no intervendría sino el ser humano creador del algoritmo y de ahí para adelante la máquina se encargaría de todo. Luego esa propia máquina tendría derecho de postulación para, uno, si no logró solucionar el conflicto derivado, por ejemplo, del incumplimiento o de las modificaciones de ese contrato, acudir ante la jurisdicción y hacer la reclamación. No podemos. Es decir, todavía no podemos permitir que un algoritmo entre a la administración de justicia. Y yo no lo estoy diciendo porque no me guste, me encantaría ver el caso. Solo estoy contando que en este momento las normas tienen un diseño institucional que impide que, por ejemplo, una máquina autogenere una demanda y pueda asistir a las audiencias y pueda asistir en el proceso y convertirse en un sujeto procesal bajo la teoría de la conversión de sujeto de derechos. ¿Se acuerdan toda la discusión que tenemos cuando, a raíz de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró a un río sujeto de derechos? ¿Se han dado cuenta del problema que tenemos? Porque como eso no encaja dentro de todas las definiciones tradicionales del Código Civil de lo que es un sujeto de derechos, pues dieron una serie de órdenes a raíz precisamente del problema del río Atrato y ahora una cantidad de páramos como sujetos de derechos. No podemos reconocer todavía a una inteligencia artificial como sujeto de derechos. Otro mito que escuché, los peritos. Un debate muy interesante en el último Congreso de Derecho Procesal. ¿Puede un perito ser reemplazado por una IA? La respuesta es no, nuevamente. Porque nuestra legislación procesal hace que los auxiliares de la justicia sean personas. Cosa diferente es que alguno de ellos pueda utilizar una tecnología. Eso es un tema totalmente separado, pero queda pendiente el asunto de la autoría. Es decir, si el perito no hizo nada y se lo entregó a una máquina, eso sí tenemos que discutirlo. Otra, oráculos. Muchas personas han pensado que las IA son oráculos. Para los que no han escuchado la palabra oráculo, tal vez sí lo han leído o han creído que existe. Un oráculo es un ser sobrenatural, mítico, místico, que lo sabe todo. Lo habrán encontrado en películas muy sofisticadas como el Kung Fu Panda. ¿Se acuerdan cuando el oso le iba a consultar a la tortuga? Eso es un oráculo. Y en el mundo de la inteligencia artificial, la no científica, sino la de la ciencia ficción, la de Isaac Asimov, cuando en su inteligencia artificial, un niño le iba y le preguntaba a otra máquina que lo sabía todo y tenía todas las respuestas. Los que han ido a cine lo saben de qué estoy hablando. Entonces, ¿seres místicos o no místicos? Pues resulta que cuando ChatGPT salió al mercado se vendió como un oráculo. Esto es de la vida real. En el chatbot lo que decía era pregúntame lo que quieras. ¿Ustedes se acuerdan de esa invitación? Pregúntame lo que quieras. Eso era una invitación a pensar que la IA tenía todas las respuestas. Obviamente les tocó cambiar y si ustedes abren hoy sus chatbots ya no es pregúntame lo que quieras, sino algo así como ¿qué necesitas hoy? ¿De qué quieres hablar hoy? ¿Qué hacemos hoy? Ya es una pregunta diferente. Y todo tiene que ver con ese constructo o esa idea falsa de que la IA tiene toda la información. ¿Cuál es el problema? Cámara Colombiana del Libro. Fuimos a preguntarle a la Cámara Colombiana del Libro, que tiene un reporte de 2024, si la obra colombiana, los libros, ya lo mencioné hace un ratico, estaban en Internet. Esta misma pregunta se la hice al director de la biblioteca de la universidad más grande de Croacia. Estuve hace 2 meses allá y le pregunté, ¿sus libros están en Internet? Para sorpresa mía me contestó todos. Entonces le dije, ¿me permite un libro? Página 541, ¿esto está en Internet? Me dijo, no, el índice. Ah, bueno. Significa que el texto del libro no está en Internet. Esto se los pongo de presente, ¿por qué? Porque en derecho nosotros tenemos un problema grande. Ya voy para allá. Y es que, por ejemplo, nuestras decisiones judiciales no están publicadas todas en Internet. Tema número 1. Por ejemplo, las relatorías de los tribunales están muy atrasadas en publicación de decisiones nuestras. Pausa. En tema de precedente,
ojo, vertical de tribunales hacia juzgados de circuito y municipales, que está reconocido por la Corte Constitucional. Sabemos que nuestros jueces de circuito y municipales tienen que conocer las decisiones de los tribunales. Esas no están totalmente publicadas en Internet. 2. El recurso nuestro para conocer el derecho está en los libros impresos. La razón, económica. A las grandes editoriales no les conviene regalar los libros y publicarlos en Internet. Entonces voy a darles un ejemplo. Legis, Ledger, Doctrina y Ley y todos los que ustedes quieran tienen sus obras publicadas, la gran mayoría en físico, y esas obras no van a ser subidas a la Internet. Y si llegan a ser subidas a la Internet, va a ser detrás de portales de pago. Es decir, usted tendría que suscribirse y tendría en últimas que comprarle una suscripción a cada una de ellas para llegarle al 100% de las obras. Y con todo ya hablamos con la mayoría. Esto pasó con las universidades. Ni siquiera las universidades, que son centros de producción del conocimiento, han querido publicar el 100% de los libros que tienen dentro de sus bibliotecas. La Universidad de los Andes, de la cual somos graduados, Mario y yo, acaba de iniciar un proyecto supuestamente estruendoso y espectacular a través de su centro de investigaciones, donde publicaron algo así como 40 libros de los miles y cientos que tienen en sus bibliotecas. Les voy a decir por qué: por propiedad intelectual. Porque donde ellos publiquen de manera gratuita el acceso al libro y no dentro de la biblioteca, se vuelve una divulgación no autorizada. Es decir, el régimen de propiedad intelectual impide que las obras lleguen a la Internet. Por eso, recomendación: la inteligencia artificial no puede ser utilizada como una herramienta de búsqueda de información. Se puede utilizar como procesamiento de información que yo ya tengo, pero no de búsqueda. Lo que me lleva a la maravillosa experiencia de buscar jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que todos ustedes han pasado por esta deliciosa jornada de entrar a la relatoría amarilla, ¿sí? Y pasar horas de su vida tratando de encontrar una sentencia de 2025 que le resuelva el caso. Pues resulta que la Honorable Corte Constitucional, que tenía el mejor sistema de relatoría de todo Colombia, hasta el año 2024, mes de septiembre, la tenía toda alojada en una carpetica con un sitemap. Para los que no saben de palabras, no importa. Un sitemap simplemente es un índice. Entonces la alojan todas dentro de un archivo, una carpeta, y Google entra y la saca toda. Toda. Entonces Google la guarda en Estados Unidos, toda la jurisprudencia, y luego la mete dentro de su buscador. Hoy día la mete dentro de su inteligencia artificial. Y entonces es posible que si usted escribe, por ejemplo, derecho a la salud, Google le arroje cientos de sentencias de la Corte Constitucional, pero ninguna de 2025. A menos que la de 2025 alguien la hubiera descargado como una sentencia interesantísima y la hubiera divulgado en todas las redes sociales de manera gratuita, caso en el cual obviamente Google la va a captar, la va a indexar y se la va a mostrar. Y si Google la tiene, ChatGPT la tiene, y si ChatGPT la tiene, pues obviamente la va a utilizar como un resultado de una búsqueda a través de un prompt. Hagámosle regreso a esto. Si Google no la tiene, ChatGPT no la tiene. Y si ChatGPT no la tiene, usted no la va a poder utilizar para ningún prompt. Entonces no la puede de ninguna manera consultar. Caso de esta sentencia. Yo creo que todos la escucharon, ¿verdad? Explotó la rama judicial ayer con este fallo. En todos los chats llegó esta sentencia. La sentencia, para el que no la ha leído, le voy a ahorrar el trabajo. En un proceso en Sincelejo se decretó un desistimiento tácito. Primera instancia no accedieron, segunda instancia tribunal revocó y lo declaró. El tribunal, y aquí voy a utilizar la palabra al parecer, para redactar su sentencia, citó unos apartes de unos fallos que ahí están descritos, estos son comillas de la Corte, de unos fallos, y cuando la Corte se fue a revisar sus propios fallos, dijo: en ninguna parte yo dije eso. En ninguna parte. Entonces la Corte, voy hasta el final, tutela el derecho al debido proceso en su modalidad de eficiencia en la motivación judicial. No hay suficiente motivación judicial, llaman una motivación aparente, porque profirió una decisión con fundamento en precedentes inexistentes. Esa es la historia. Pero ¿por qué reventaron las redes sociales? Porque la Corte, dentro de las razones que dio para justificar la tutela contra esta providencia judicial, no solamente citó a la Corte Constitucional en fallos de la ley estatutaria que hablan del deber de motivación, sino que le agregó una parte de la sentencia 323. Y en esa parte de la sentencia 323 se habla del deber de motivación, pero resulta que la 323 fue dictada en el caso ChatGPT.
lo que ha llevado a toda la comunidad judicial de Colombia, al menos la que yo he escuchado hasta ahora, a decir que es que el tribunal de Sincelejo había sido regañado por utilizar ChatGPT. Quiero aclarar que eso no fue cierto. En ninguna parte la Corte Suprema de Justicia dice que se encontró una alucinación producto de una inteligencia artificial. Lo que dice en un párrafo es que no se puede utilizar citas falsas tomado de una sentencia que resolvió un caso de inteligencia artificial. Es decir, se utilizó como precedente, pero no porque el caso fuera nacido de una inteligencia artificial, eso todavía no lo sabemos. Estamos esperando a que la Corte algún día nos lo cuente, es decir, que el expediente se revele y sepamos si en verdad y de verdad el Tribunal de Sincelejo utilizó una inteligencia artificial y producto del uso indebido obtuvo una alucinación con textos que no existían. Pero es importante citarlo acá porque yo quería mostrarles cómo de repente un caso que en principio no fue declarado como un uso indebido de inteligencia artificial sí ha generado la sensación por la citación dentro de la sentencia que declara la violación al debido proceso de una sentencia que resolvió un caso sobre inteligencia artificial. Entonces hay que tener también cuidado con esos mitos que se están creando dentro de la rama. Muchas gracias.